Hoy lunes 24 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Estamos dentro del octavario anual de oración por la unidad de los cristianos, que inició el pasado 18 de enero y concluye mañana, el día 25, en la fiesta de la conversión de San Pablo. Es la iniciativa de tener este acercamiento entre los que profesamos la fe en Jesucristo, con el sueño de superar el escándalo de la división y hacer realidad lo que el mismo Jesús rogó en la última cena: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que así el mundo crea que tú me has enviado. La unidad ya parece eso, un sueño lejano, pero no debe dejar de movernos hacia él. En la primera lectura vemos a David convertirse en rey. Y lo que hizo al rey David ser el más grande soberano en la historia de Israel es precisamente que nadie como él logró la unidad del pueblo de Dios. Esta unidad se desbarató poco después de su muerte con interminables divisiones y guerras fratricidas. Y la esperanza del pueblo es que vendrá un Mesías, descendiente de David, a restablecer la unidad y el esplendor del reino. Este Mesías llegó, pero a crear una unidad conformada por todos los pueblos de la tierra que profesaran la fe en el único Dios verdadero. Formó a sus discípulos para que fueran unidos, y en el Evangelio de hoy vemos cómo les advierte que un reino, una familia, es más, ni el demonio mismo puede subsistir si está dividido. Pero por lo mismo, la mejor estrategia de Satanás es la división. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos da un testimonio de que la primera comunidad cristiana vivía en esa unidad, casi utópica. Tenían un solo corazón y una sola alma, todos dóciles a la enseñanza de los apóstoles, teniendo sus bienes en común. Sí, pero ¿cuánto duró esta unidad? Bien pronto empezaron los desacuerdos, las separaciones. Hay que distinguir e identificar los diferentes pecados contra la unidad de la fe. La herejía, que consiste que un bautizado duda o niega pertinazmente una verdad esencial de la fe, o afirma una doctrina que contradice lo que la Iglesia enseña. El cisma, que consiste en negarse a reconocer la autoridad del Papa y separarse de la comunión con la Iglesia, pero conservando la fe. Y la apostasía, que es cuando el bautizado rechaza por completo la fe cristiana. Están en situación de cisma, por ejemplo, las iglesias ortodoxas orientales, que tienen el mismo credo, los mismos sacramentos, pero no reconocen la autoridad del Papa. En herejía y en consecuente cisma están las iglesias protestantes,
iniciadas con la reforma de Martín Lutero, que no solo se separó de la Iglesia, sino que cayó en muchísimos errores doctrinales, dejando la Biblia como única norma para la fe, y ésta interpretada como cada quien diga, lo que ocasionó que el protestantismo se dividiera en innumerables sectas, ya que cada iluminado que quiere hacer sus propias enmiendas, funda su propia iglesia y la presenta como la única verdadera. Y en apostasía están aquellos que sin formar un grupo específico, abiertamente o en la práctica, han abandonado la fe en la que fueron bautizados, para abrazar otras doctrinas o simplemente para vivir como si Dios no existiera. Pero preocupante también la división que se está viviendo al interno de nuestra Iglesia católica, entre los que quieren modernizar la Iglesia y entre los que quieren volver al pasado. Los católicos que se radicalizan con temas como negarse a recibir la comunión en la mano o a vacunarse, y los católicos que son feroces críticos del pensamiento y del actuar del Papa. Y esta división se siente al interno de las familias, de las comunidades y hasta dentro de uno mismo, que hay tantas inclinaciones opuestas o que hemos escuchado tantas voces que ya no entendemos a ninguna y nos hacemos a veces de un lado y a veces de otro. La unidad es obra del Espíritu Santo. Y hoy Jesús, hablándonos de la división, nos habla también del pecado contra el Espíritu Santo, que sabemos que consiste en negarse a la conversión o a la acción de la gracia. Pero ¿no será también un pecado contra el Espíritu Santo creer que se le posee en exclusiva? ¿Creer que el Espíritu Santo solo me asiste a mí y a los demás el demonio, como pensaban los fariseos de Jesús? Trabajar por la unidad no significa renunciar a mis creencias para abrazarlas de otro, sino que firme en mis convicciones, me acerco al otro y escucho. Con humildad de corazón oramos juntos para que Dios nos ayude a acercarnos juntos a la verdad completa. ¿Y tú, estás siendo factor de unidad o de división? Responderte esta pregunta te puede aclarar si estás trabajando para Dios o para el enemigo. Que tengas un día lleno de bendiciones.